En el partido Colombia-Argentina el domingo se va a dar una batalla ahí. Que no ganó, queda en evidencia de que no es el mejor. Petro, hijo de puta. Todos están esperando la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Y como no podía ser distinto, sus respectivos presidentes también. Por un lado Javier Milei y por el otro Gustavo Petro. Y entiendo perfectamente que a muchos no les guste mezclar el fútbol con la política, pero lamentablemente eso es lo que ha hecho el presidente de Colombia, porque Gustavo Petro ha decidido colocarle fin a ese conflicto personal y casi internacional que tiene con la Argentina con este próximo partido. Si quieres conocer todos los detalles, acompáñame. Y a Gustavo Petro le ha terminado saliendo todo al revés. Pero antes me parece que vale la pena recordar el historial entre ambos presidentes. Y es que entiendo perfectamente que los argentinos y los colombianos se puedan llevar muy bien, al igual que la selección de sus respectivos países, que esperemos este domingo gane la mejor. Pero otro cuento muy distinto es la relación que mantienen sus representantes, específicamente sus presidentes. Y esto lo comento porque el conflicto surgió hace muchos meses. Y para los que no estaban enterados, los invito a que cuando acaben este video vean la cantidad de videos que tenemos sobre Javier Milei y Gustavo Petro, porque, como les digo, su relación nunca fue de las mejores y quizá uno de los detonantes principales fue cuando Javier Milei, a su estilo muy directo y tajante, decidió denominar a Gustavo Petro comunista asesino. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Lo dijo así, sin escrúpulos, sin filtros, sin nada, como siempre lo suele hacer el presidente argentino. Denominó a Gustavo Petro comunista asesino. ¿Y por qué lo dice? Por su cercanía con el M-19. Estamos hablando de un grupo guerrillero de Colombia. Y esto no es algo que solamente lo sostenga el presidente de Argentina. Esto, muchos estudiosos en el tema, y sobre todo del pasado político de Colombia, han reportado esto como este medio de comunicación que citó el politólogo Agustín Laje. Gustavo Petro, miren, miembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó al gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció. Ahí lo escucharon, Javier Milei denominó por esto a Gustavo Petro como lo hizo. Pero esto tampoco salió de la nada, y es que algo que muy pocos saben es que antes de esta entrevista, Gustavo Petro decidió llamar a Javier Milei Hitler. Y eso es un grave insulto, y más todavía teniendo en cuenta que la Argentina es el país con la mayor cantidad de judíos en Latinoamérica y que tiene una comunidad que ha sufrido atentados anteriormente. Es por eso, ante la reactiva actitud de Gustavo Petro, que Milei reaccionó de la misma manera. Algo que seguramente Petro no esperaba, porque posterior a esto es que Petro desata un conflicto internacional, es que decide mover a su embajador, llamarlo a consultas, pero no se crean que esto se salió del control. Pese a todo lo que se dijeron, que fue bastante, la situación no va a escalar a mayores, por lo que sabemos hasta ahora, porque lo que vamos a ver a continuación es que no se lo esperaban. ¿Cómo está hoy día su relación con Colombia y Gustavo Petro luego de aquel incidente que todos recordamos, en el que obviamente hubo unos insultos? Petro se enojó con usted, amenazó con sacar la embajada argentina de Colombia. Hoy día, ¿cómo están esas relaciones? Me parece que tanto el presidente Petro como de nuestra parte entendimos que es mucho más fuerte el lazo entre argentinos y colombianos, y que más allá de algunas diferencias personales, cada uno tiene que respetar lo que tiene que ver con su país. Ahí lo escucharon. Javier Milei confirmó que el conflicto con Petro no escaló a mayores. Pero si les decía que esta
relativa paz iba a durar poco, es porque Petro ha vuelto con las provocaciones. Y esto lo comento por lo que ha dicho hace algunas horas, faltando nada para la final de la Copa América entre Colombia y Argentina. Escúchenlo por favor, que esto está circulando por todas las redes sociales y que incluso puede conllevar una próxima respuesta del presidente argentino. Era las fases de violencia, Bukele, etcétera. Si yo hablo de ellos me meto en un problema diplomático, porque no tengo la libertad de hablar de Milei y Bukele. Milei intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo de detente. Ahí, en el partido Colombia-Argentina el domingo se va a dar una batalla ahí. ¿Escucharon eso? Porque ese es simple, se está preparando, porque en Davos me invitaron a Milei, ahí lo pusieron en el puesto de rey. Era el gran atractivo, es decir, el gran capital quería escuchar a Milei, no a Petro. ¿Se entiende? A mí me invitan como para que haya un adorno. No somos tan malos, mire que no somos tan malos. Pero se entiende su escucha ideológica. O sea, le llama la atención lo que dice Milei, no les llama mucho la atención lo que dice Petro. Porque Petro... La envidia a flor de piel. Eso es lo que muchos vienen comentando en las redes sociales acerca de la actitud y de las palabras de Gustavo Petro. Y es que, como pudieron escuchar, se refirió de una manera bastante denigrante al presidente de otra nación, al presidente de Argentina, con el que supuestamente ya habían hecho las paces. Hasta donde yo estaba enterada, porque que sepa llamar rage a otra persona, a un presidente, en esta época, pues es algo muy ofensivo. Es una comparación con nada más y nada menos que Adolfito. Eso es sinónimo de dictador, de totalitarista, de genocida. Es decir, ya son palabras bastante fuertes si es que uno se las pone a razonar. Pero el motivo por el que nos trae a este video Gustavo Petro no es porque denominó así a Javier Milei, porque antes ya lo hizo. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Pasa que ahora Petro ha decidido meterse con el fútbol. Una de las pasiones más grandes que los latinoamericanos amamos y que en estas temporadas pues está viviendo más que nunca, porque Petro ha decidido utilizar a la selección de Colombia para que solucione sus conflictos. Y es que, tal como escucharon, Petro dijo literalmente: en el partido entre Colombia y la Argentina del domingo se va a desatar una batalla. Algo que podemos entender sería como si es que el que va a la cancha es Gustavo Petro, cuando no, cuando son los jugadores colombianos que por su mérito, su esfuerzo, han llegado a la final. Por favor, escúchenlo de nuevo porque esta es una provocación más de Gustavo Petro que no creo que pase desapercibida. Se está preparando porque en Davos me invitaron a mí, intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo de detente. Ahí, en el partido Colombia-Argentina el domingo se va a dar una batalla ahí. Y va a haber, porque ese es simple, se está preparando, porque... Como escucharon, Petro, sin remedio alguno, no solamente ha tirado más provocaciones al presidente argentino, sino que ahora ha decidido utilizar el nombre de la selección de su país. Y quizá esto se deba a que muchos colombianos durante los partidos que se están llevando a cabo en los Estados Unidos lo están repudiando. Y a las pruebas me remito, porque afuera y dentro de los estadios se ha podido observar a colombianos con estos carteles. Por favor, presten mucha atención. Miren qué tenemos acá. ¡Petro, Petro! ¡Petro, hijo de puta! Y no solamente se trata de una persona, dos, no. Esto se ha podido ver mucho más. Esto, por ejemplo, es dentro del estadio. Fuera Petro, le decían.
Miren, incluso a la salida, cuánta cantidad de personas gritando fuera Petro. Y esto es algo que no ha pasado desapercibido, porque ahora que todos tienen sus ojos puestos en la Copa América, ha sorprendido mucho que Colombia haya sido el único país en el que personas hayan decidido protestar contra su presidente. Y es que miren, acá tenemos a otro colombiano diciendo fuera Petro. ¿Y saben a qué me hace acordar esto? A las marchas que se hacían en Colombia que decían fuera Petro y que querían un Javier Milei. Esto no es más que un síntoma de Colombia que representa el repudio, el rechazo de muchos de sus ciudadanos contra su presidente. No pude encontrar el cartel anterior, aquí está, lo encontramos. Fuera Petro, queremos un presidente como Javier Milei. Esto se pudo observar hace unos meses en una manifestación de Colombia y se ha vuelto a observar ahora, y no en una manifestación política, no, en la Copa América, para que entiendan el nivel de rechazo que está sufriendo el presidente de Colombia ahora mismo. Y claro, al que no se le ha ocurrido mejor idea que utilizar ahora el nombre de su selección, el orgullo que sienten los colombianos por su selección, por haber llegado a la final, para tratar un poquito de rescatar la poca aprobación que tiene. Y claro, ¿cómo va a tener más aprobación con todos los escándalos que se le han descubierto? Y no solamente estamos hablando de sus escándalos de corrupción, de sus negociaciones con las FARC, con el M-19 allá en Colombia. No. Estamos hablando también de escándalos que vinculan a su hijo con el narcotráfico. Y últimamente, peor aún, escándalos internacionales que lo dejan como un absoluto sinvergüenza, incapaz de respetar a las Fuerzas Armadas de su país. Y esto lo comento porque hasta CNN, que no es un medio colombiano, es un medio internacional en español, se quedó sorprendido ante esta actitud del presidente colombiano, ante la mayor autoridad del ejército colombiano. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y por ello le comparto una que ha tenido molestos y sorprendidos a muchos colombianos. Es una ceremonia de transmisión de mando ocurrida el martes. La imagen es del Ministerio de Defensa de Colombia. El general Hugo López recibía el cargo como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares en una ceremonia formal con el presidente Gustavo Petro presente, quien en su calidad de jefe del Ejecutivo es también jefe de las Fuerzas Armadas del país. Y la conducta de Petro desató la polémica. Mientras los asistentes siguen el protocolo, se ponen de pie en señal de respeto al militar y a la institución del ejército, el presidente Petro se mantuvo sentado. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, a su lado, se muestra confundido y aunque toma asiento en un momento, se pone de pie, siguiendo a los militares, y nota que el presidente Petro se quedó sentado. Y no fue el único. El episodio desató una lluvia de reacciones. En redes sociales, algunos se preguntan si Petro se sentía mal o estaba indispuesto, o si su conducta en realidad fue intencional, de provocación. Periodistas, políticos, ciudadanos hablan de descortesía, irrespeto y hasta desprecio del exguerrillero para las Fuerzas Armadas. Claro, se siente muy mal para mostrarle respeto a la más alta autoridad de las Fuerzas Armadas, pero no para tirar provocaciones contra otro presidente. Esto no hace más que demostrar su carácter inhumano, irrespetuoso, porque mientras Petro hace esto con las autoridades de su país, Javier Milei les brinda todo el respeto que se merecen, y prueba de ello es lo que ha pasado durante estos últimos días en el desfile militar de Argentina, que estaba celebrando su independencia este 6 de julio. Lo viví con mucha emoción, después de haber vivido muchos desfiles, tanto por tierra como por aire, por el mismo lado, pero en este momento me impactó mucho, la algarabía que tenía la gente que estaba al costado de la calle,
y sobre todo los niños también, y fue una de las cosas que del traslado del desfile al lugar donde teníamos que estar, me dediqué a saludar niños y saludar personas. Yo creo que la gente necesita encontrar un momento de distensión. Todo el mundo dijo viva la patria y estaba con banderas argentinas y viviendo la patria. No solamente es el testimonio de este veterano de las guerras de las Malvinas, y esto lo comento porque yo estuve presente ahí, pude ver cómo es que el gobierno le rendía respeto a las Fuerzas Armadas y la gente lo hacía también. Algunos todavía totalmente impresionados porque esto es algo que no se veía en el gobierno anterior, en el gobierno de el gemelo político de Petro, Alberto Fernández, en la Argentina. Y claro, con todo esto yo me pregunto, ¿cómo es que la gente va a respaldar a un presidente como Gustavo Petro? ¿Cómo es que no le van a gritar fuera Petro en el partido de la semifinal de Colombia contra Uruguay? ¿Cómo espera Gustavo Petro que no hagan todo esto con todos los escándalos de corrupción, de pésima gestión, con los índices económicos por los suelos, con las vinculaciones al narcotráfico e incluso, y más escandaloso aún, cuando en vez de hacer su trabajo, en vez de actuar como un presidente y tratar, aunque sea, de solucionar los problemas de su país, se lo ampalla en Panamá con una trabajadora sexual? Y esto lo comento porque hace unos días, tengo entendido, el presidente de Colombia se pudo observar fuera de un hotel con esta mujer. Por lo menos esto es lo que se ha compartido en redes sociales, esto es lo que muchos medios independientes vienen reportando y lo que a muchos colombianos ha indignado. Claramente el presidente de Colombia no lo ha confirmado aún, no ha soltado palabra de lo que se ha presenciado. Ustedes saquen sus propias conclusiones, aquí les dejo las pruebas. ¿Será Petro o no será Petro? Solo les digo que para mí, el que calla, otorga. Que Petro haya decidido guardar silencio ante un escándalo de esa magnitud es, para mí, sospechoso. Pero volviendo al punto, sea o no sea Petro el de aquí, la conclusión es la misma, que si Petro tiene tanto repudio de su gente, de los colombianos, es porque él solito se lo ha ganado, y que utilice a la selección de fútbol de su país, que ha llegado a la final que se va a disputar con Argentina este domingo, pues ya es la peor estrategia para tapar, ocultar, olvidar todos sus escándalos. Que la gente no es tonta, yo creo que los colombianos se dan cuenta de que esta realmente es una vergüenza y muy propia de un socialista como lo es Petro. Y es que con esto Petro no hace más que darle la razón a Javier Milei cuando habla sobre los socialistas. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, que siempre viven de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Entonces yo creí que, digamos, era algún problema mental con los números. Pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad, pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena. De momento, Javier Milei no ha respondido a lo dicho por Gustavo Petro. Claro, porque a diferencia, tampoco es que necesite mucho levantar su popularidad o esconder otro tipo de escándalos. Pero claro, nada está dicho, y más cuando se trata de defender a su país. Desde aquí los estaré informando con las respectivas actualizaciones. Decirles que para este domingo, que para este final de la Copa América, solo espero que gane el mejor. Y no el mejor presidente, porque esta competencia no se trata de presidentes, sino se trata de equipos de fútbol. Y en lo personal es una lástima muy grande que el presidente de Colombia trate de utilizar ese orgullo que para ahora representa a los colombianos, su selección.
Realmente no estoy de acuerdo en que se deba mezclar el fútbol con la política. Creo que es una pasión que compartimos muchos fuera de nuestros tintes ideológicos, pero de todas formas quisiera conocer tu opinión en los comentarios. Y también quiero saber qué país crees que ganará esta final de la Copa América. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Francesca. Por si no me conoces, me puedes seguir en todas mis redes sociales y también te invito a que te unas a la membresía del canal si es que quieres apoyar la continuidad de este canal. Muchas gracias a todos los que ya lo hacen. Y si no puedes hacerlo, recuerda que me apoyas un montón compartiendo el video, dándole me gusta y comentando. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.